La gestión de la Dana, el fenómeno meteorológico que azotó a la provincia de Valencia el 29 de octubre y que afectó a más de 70 localidades, ha desatado una ola de protestas ciudadanas en toda la región. Los devastadores efectos de esta tormenta, que ha dejado un saldo trágico de más de 220 muertes confirmadas y 14 desaparecidos, han puesto en entredicho tanto la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez como la de la Generalitat Valenciana, dirigida por Carlos Mazón. La catástrofe ha desvelado las serias deficiencias en la gestión de emergencias y ha elevado la presión sobre ambos líderes políticos, quienes han sido ampliamente criticados por la falta de preparación y respuesta ante la magnitud del desastre. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería dimitir por sus malas gestiones con la Dana en Valencia. Este sábado, la organización juvenil Revuelta convocó una manifestación en la emblemática Plaza de San Agustín, en el corazón de Valencia, para expresar su rotundo rechazo a la gestión de la crisis por parte de los responsables políticos. Los manifestantes, que abarrotaron la plaza, exigieron la dimisión tanto de Pedro Sánchez como de Carlos Mazón, acusándolos de una gestión errónea e insuficiente durante la emergencia. La crítica se centró principalmente en la falta de una actuación coordinada entre el gobierno central y las autoridades autonómicas, lo que, según los participantes en la protesta, ha agravado la situación. Además, los manifestantes pidieron una respuesta más eficiente y decidida en futuras emergencias, así como una mejora en los servicios de emergencia y en la infraestructura de prevención ante fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Los asistentes también demandaron justicia para las víctimas de la tragedia, señalando la importancia de que los afectados reciban las ayudas necesarias y que se esclarezcan las causas que llevaron a esta catástrofe. En este sentido, pidieron una investigación exhaustiva que identifique posibles fallos en los protocolos de actuación y en la gestión de los recursos para evitar que algo similar se repita en el futuro. Además, se hizo un llamado urgente a reforzar la infraestructura de protección y respuesta ante situaciones de emergencia, y a mejorar la preparación tanto de los cuerpos de seguridad como de los servicios médicos y de rescate. A diferencia de la manifestación previa organizada por asociaciones cercanas a Podemos y otras formaciones de izquierda, que se centró casi exclusivamente en las críticas hacia Carlos Mazón y que terminó en incidentes violentos y varios heridos, esta nueva protesta también ha tenido como blanco directo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los manifestantes, alzando sus voces contra el Ejecutivo Central, acusaron a Sánchez de una gestión deficiente e ineficaz, incapaz de dar respuestas rápidas y eficaces ante la magnitud del desastre. Según los participantes, la falta de preparación y de una estrategia clara para mitigar los efectos de la Dana ha evidenciado la incapacidad del gobierno para anticiparse a fenómenos meteorológicos de este tipo. En este contexto, muchos de los asistentes expresaron su frustración por lo que consideran una falta de acción efectiva a nivel estatal para proteger a la población, especialmente en un país que, como España, está expuesto a fenómenos climáticos extremos. Los manifestantes criticaron que, aunque las advertencias meteorológicas fueron emitidas con suficiente antelación, las respuestas sobre el terreno fueron lentas y, en muchos casos, caóticas. A juicio de muchos, esta tragedia no solo ha puesto en evidencia las carencias en la gestión de emergencias, sino también la falta de recursos y de coordinación entre las distintas administraciones, lo que ha multiplicado el sufrimiento de las personas afectadas. La crisis ha dejado al descubierto la polarización política y social en el país, donde las críticas hacia el gobierno central y la Generalitat Valenciana se ven cada vez más influenciadas por el posicionamiento ideológico de los grupos políticos involucrados. A pesar de ello, hay un consenso generalizado entre los manifestantes sobre la necesidad de aprender de los errores cometidos en esta ocasión, y de implementar reformas profundas en la gestión de emergencias, para garantizar que se puedan enfrentar de forma más eficaz los desafíos que los fenómenos meteorológicos extremos presentan. El descontento ha alcanzado también a los medios de comunicación, que han sido acusados en ocasiones de desinformar sobre los hechos, o de no dar suficiente cobertura a las voces críticas que exigen una rendición de cuentas por parte de los responsables políticos. En este clima de tensión, se espera que las próximas semanas sigan siendo claves para conocer cómo se resuelven las demandas de justicia y las acciones que tomarán los líderes políticos ante el clamor popular por una mejor gestión en la respuesta a desastres naturales. Además de la creciente controversia que rodea la gestión del presidente del gobierno, las críticas han tomado un giro más amplio, reflejándose en una manifestación paralela que ha tenido lugar en Madrid. En este caso, las protestas se han centrado principalmente en la figura de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
quien se ha convertido en el blanco de las acusaciones por su responsabilidad en la gestión de los riesgos hídricos, especialmente en relación con eventos meteorológicos extremos como la Dana de 2019. En las manifestaciones, los asistentes han exigido explicaciones sobre las medidas adoptadas por el Ministerio para mitigar los efectos de estos fenómenos, señalando la falta de preparación y, según algunos críticos, la ineficacia de la política de gestión de recursos hídricos, lo que habría contribuido a agravar las consecuencias de estos desastres naturales. El descontento popular ha aumentado aún más después de las recientes declaraciones de Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, en las que intentó justificar su actuación y la de su equipo durante los eventos catastróficos de la Dana. En su intervención en las Cortes Valencianas, Mazón insistió en que las acciones tomadas habían sido las más adecuadas en ese momento, pero sus palabras no han logrado calmar las críticas que señalan la falta de preparación ante un fenómeno de tal magnitud. Su intento de defensa ha sido recibido con escepticismo por una parte importante de la sociedad, que considera que las autoridades locales y regionales no reaccionaron con la rapidez ni la eficacia necesarias ante la emergencia. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de la tormenta política, dado que aún no ha ofrecido una explicación detallada sobre la gestión del Ejecutivo en relación con este desastre natural. La falta de respuestas claras y concisas por parte del presidente ha incrementado la indignación de los ciudadanos, quienes sienten que el gobierno central no ha asumido la responsabilidad que le corresponde en la gestión de este tipo de emergencias. Mientras la ministra Teresa Rivera es atacada por la gestión de los recursos hídricos y las políticas medioambientales, Sánchez parece permanecer al margen del debate, lo que ha generado un creciente malestar entre aquellos que exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas. En este contexto de creciente tensión, las manifestaciones han reunido a miles de ciudadanos, incluidos muchos jóvenes que han estado colaborando en las zonas afectadas por las inundaciones y que, al parecer, sienten que sus esfuerzos no han sido lo suficientemente respaldados por las autoridades. Estos jóvenes, que han trabajado codo con los equipos de emergencia y la población local, han expresado su frustración por lo que consideran una falta de coordinación y de acción efectiva por parte de las administraciones. Para ellos, la respuesta del gobierno y las autoridades locales ha sido insuficiente, y en muchos casos, tardía. Además, muchos consideran que la clase política está más centrada en sus disputas partidistas y en sus intereses electorales que en garantizar una respuesta adecuada a las catástrofes naturales que asolan el país. En este marco, la organización Revuelta, que se ha manifestado en varias ocasiones en defensa de políticas públicas más eficaces en situaciones de emergencia, ha resaltado que la polarización política que caracteriza el actual escenario no puede servir como excusa para la inacción frente a emergencias de tal magnitud. La organización ha subrayado la necesidad urgente de adoptar medidas concretas que permitan anticiparse y mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos como las dañas. En sus intervenciones, Revuelta ha instado a las administraciones, tanto locales como nacionales, a trabajar de manera más efectiva y coordinada para proteger a la población de estos desastres, con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro. Asimismo, se ha hecho un llamado a una revisión integral de las políticas de prevención, que incluya desde la mejora de la infraestructura hidráulica y de drenaje en las zonas más vulnerables hasta el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y de evacuación. Para Revuelta, la respuesta ante desastres naturales no debe limitarse a la acción reactiva tras la ocurrencia de un fenómeno, sino que debe ser un proceso preventivo en el que se identifiquen y mitiguen los riesgos con antelación. La organización ha destacado que, en este sentido, la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, las fuerzas de seguridad y las organizaciones no gubernamentales es esencial para garantizar que la respuesta ante cualquier emergencia sea rápida, eficiente y coordinada. El reclamo de una gestión más eficiente en situaciones de crisis se ha convertido en un punto central de debate en la sociedad española, especialmente después de los devastadores efectos de las Dana, depresión aislada en niveles altos, y otros fenómenos meteorológicos extremos que han dejado a miles de personas afectadas. Este reclamo no solo se refiere a una mejora en la capacidad de respuesta de los poderes públicos, sino también a la necesidad de reformar el marco normativo que regula la gestión de emergencias en España, de manera que éste sea más ágil, flexible y adecuado para afrontar situaciones tan impredecibles y destructivas como las que se han vivido en los últimos años. En este sentido, se ha sugerido que el sistema actual de respuesta ante emergencias está excesivamente burocratizado y centralizado, lo que ralentiza las acciones necesarias para mitigar los daños en el momento crucial de la emergencia.
Muchas veces, las decisiones deben pasar por una serie de procedimientos administrativos que, en lugar de acelerar la respuesta, la retrasan, lo que aumenta la frustración tanto de los afectados como de los equipos de intervención. Además, en situaciones de desastre, como las que se han producido recientemente en varias zonas del país, es necesario que los gobiernos locales, regionales y nacionales actúen de manera coordinada y rápida. Sin embargo, la estructura política y administrativa del país no siempre facilita esa cooperación ágil, lo que ha sido señalado como uno de los principales obstáculos para una respuesta eficaz. Expertos en gestión de riesgos y catástrofes han coincidido en que las políticas actuales deben ser replanteadas para permitir una actuación más dinámica y adaptativa. No solo se necesita una mejora en los procedimientos burocráticos, sino que también es esencial que los responsables políticos y las autoridades competentes estén mejor preparados para anticiparse a las situaciones de emergencia y actuar de forma más inmediata. Para lograr esto, se ha propuesto una revisión de los planes de emergencia, incorporando un enfoque más integral y sostenible que no solo aborde la infraestructura necesaria para hacer frente a estos fenómenos, sino que también integre aspectos como la planificación urbana, el uso de tecnologías avanzadas de predicción, y la sensibilización de la ciudadanía sobre los riesgos que enfrentan, con un enfoque de prevención más eficaz. La planificación urbana, por ejemplo, juega un papel fundamental en la gestión de riesgos, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y otros desastres naturales. En muchos casos, las zonas más afectadas por las DANA y otras tragedias meteorológicas no tienen las infraestructuras adecuadas para canalizar el agua o proteger a los ciudadanos de las crecidas. Los expertos sugieren que se debe invertir en la mejora de los sistemas de drenaje, la construcción de infraestructuras resilientes, y la ordenación del territorio de forma que se minimicen los riesgos para la población. Además, el uso de tecnologías como los sistemas de alerta temprana basados en satélites y la inteligencia artificial puede ser clave para predecir fenómenos meteorológicos extremos y coordinar mejor la respuesta de los equipos de emergencia. La gestión de estos riesgos también debe incluir la participación activa de la sociedad civil y una mayor sensibilización social sobre la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias. Los ciudadanos deben estar mejor informados sobre los peligros que enfrentan y los pasos que deben seguir en caso de emergencia. Es necesario que las administraciones públicas no solo se centren en la respuesta tras el desastre, sino que promuevan una cultura de prevención y resiliencia desde la educación y la divulgación. Así, la preparación de la sociedad ante fenómenos naturales extremos puede marcar la diferencia en la reducción de los daños y en la velocidad de la recuperación. En paralelo, este episodio también ha puesto de manifiesto la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas y el sistema de gestión de emergencias. Tras la tragedia, muchos ciudadanos perciben que los intereses políticos de los partidos gobernantes han prevalecido por encima de la necesidad de rendir cuentas y proporcionar soluciones efectivas a las víctimas. La falta de respuesta clara, la dilación en las decisiones y la sensación de que los responsables políticos no están tomando el asunto con la seriedad que amerita han alimentado una creciente indignación en la sociedad. Este malestar ha encontrado una vía de expresión a través de un aumento significativo de las protestas y manifestaciones en diversas ciudades del país. Los participantes en estas movilizaciones, que incluyen desde activistas medioambientales hasta vecinos afectados directamente por las inundaciones, no solo cuestionan la gestión de los desastres, sino que también exigen una transformación profunda en la forma en que se gestionan los riesgos ambientales y naturales en España. Las demandas van más allá de la exigencia de justicia para las víctimas. Muchos piden una reforma integral en las políticas públicas que aborden de forma más efectiva el cambio climático y la adaptación de las infraestructuras a los nuevos desafíos que éste presenta. Las voces disidentes, en su mayoría provenientes de sectores de la izquierda y movimientos ecologistas, claman por un cambio en la forma en que el gobierno y las autoridades políticas abordan estos temas. Según estas voces, las respuestas hasta ahora dadas han estado demasiado marcadas por intereses partidistas, lo que ha impedido una acción decidida y unificada. Los críticos insisten en que el Ejecutivo debe abandonar sus divisiones internas y poner por encima de todo el bienestar de la población, actuando con responsabilidad y sin retrasos innecesarios. En este sentido, los manifestantes piden que se centren más en las necesidades reales de la ciudadanía y en la creación de políticas públicas que protejan a los más vulnerables, en lugar de seguir enfrascados en luchas políticas y negociaciones.
Lo que comenzó como un reclamo por la mejora de las políticas de gestión de emergencias ha dado paso a un debate más profundo sobre la forma en que España debe afrontar los nuevos retos que plantea el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, como las DANA. La creciente demanda de acción y transparencia por parte del gobierno refleja una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de reformas urgentes en este ámbito. Los ciudadanos ya no se conforman con respuestas superficiales o promesas electorales, exigen una gestión más eficiente, inclusiva y que se base en la ciencia y la evidencia. Este giro en las protestas también refleja una mayor conciencia pública sobre la urgencia de replantear las políticas de emergencia en el contexto de un cambio climático que, según los expertos, está aumentando la frecuencia y la intensidad de fenómenos como tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones. Mientras tanto, la polarización política y la falta de coordinación entre las administraciones continúan siendo obstáculos importantes que dificultan una respuesta rápida y eficaz ante estos desastres. A medida que los días pasan sin que se adopten medidas concretas y eficaces, la presión sobre los responsables políticos sigue creciendo. En definitiva, el caso de las DANA ha puesto en evidencia las grandes deficiencias del sistema de gestión de emergencias en España y la urgente necesidad de una reforma profunda que permita una respuesta más rápida, eficiente y coherente con los desafíos del siglo XXI. La polarización política, las luchas partidistas y la falta de liderazgo en momentos de crisis siguen siendo las principales barreras que impiden una actuación coordinada y efectiva ante estos desastres naturales. La sociedad ha comenzado a demandar un cambio, y ese cambio no puede esperar más.